Hola chicos, ¿cómo les va? Me alegro que estén bien, me respondo solo. Los saludo a sus familias, ¿sí? Quiero bendecirlos y darle gracias a Dios por sus vidas. En estos días que por distintas razones que ya conocen y no hace falta mencionar mucho más, no nos vamos a estar juntando, no nos vamos a estar viendo. Quiero compartirles una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y que era la que íbamos a compartir el día de hoy. En este caso lo vamos a hacer en forma virtual mediante una grabación, pero el objetivo es el mismo, bendecirlos y que puedan recibir una palabra en este día. Sin perder más el tiempo, los voy a invitar a que vayamos a Lucas 5, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Ustedes tienen ahí la versión Reina Valera, que la pueden buscar en casa. Yo les voy a leer la versión lenguaje actual, que es sobre la cual les quiero compartir la enseñanza del día de hoy. Y esta reflexión la he denominado, le he puesto una vida quieta y vacía. Una vida quieta y vacía. Lucas 5 del 1 al 11. ¿Sí? Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Una vida quieta y vacía. Y una vida quieta y vacía tiene que ver mucho con cuestiones que los adolescentes vivimos. Digo vivimos porque en algún momento también de mi vida fui adolescente y también en algún momento me encontré en esas circunstancias. ¿Sí? Entonces, cuando leía esta enseñanza que el Señor traía a mi corazón, recordaba cómo era mi época de adolescente. Recordaba cómo habían sido determinadas circunstancias en mi vida. Así que bueno, vamos a compartir Lucas 5 del 1 al 11, perdón. Dice, una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro, lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió, Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada, pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro, no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Les decía que cuando leía esta historia, cuando meditaba en esta historia, era imposible no acordarme de mi época de adolescente. Una época de adolescente donde determinados sucesos, determinadas sensaciones, determinados momentos de mi vida estaban marcados y embargados por determinados o momentos de tristeza, momentos de frustración o de desesperanza. Siempre he contado que muchas veces no sabía qué iba a ser de mi futuro. Muchas veces cuando miraba hacia adelante tenía temor al futuro. ¿Sí? No sabía qué iba a ser de mí cuando ya creciera, cuando tuviera que valerme en la vida, cuando tuviera que formar una familia, cuando tuviera que conseguir mi esposa. Y todas esas cuestiones en esa época ya eran preguntas que tenía y cuestiones que estaban sin resolver. Y cuando pensamos en una vida quieta y vacía, es imposible no pensar en situaciones que muchas veces los adolescentes sufren. Los adolescentes muchas veces sufren de depresión, chicos.
Hay sentimientos de tristeza, los cuales pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente, frustración, sentimientos de ira, incluso por asuntos que son aparentemente menores, sentimientos de desesperanza o vacío, estados de ánimo irritable o molesto, pérdida de interés o del placer en las actividades cotidianas. Inclusive en mi época me acuerdo que había una depresión que sufrían muchas veces los jóvenes y adolescentes, que se le llamaba depresión blanca. La definición de la depresión blanca dice que es aquella que no se declara como tal. Esto es una depresión que no demuestra síntomas y que incluso no es registrada por quien la padece. Es decir, el chico no se da cuenta de que a lo mejor está con esa depresión blanca. ¿Por qué? Porque no hay síntomas y ni él mismo se da cuenta. Y esa depresión blanca es muy frecuente encontrarla en los adolescentes, en los jóvenes, aún hoy en día, que muchas veces no encuentran sentido, no le encuentran razón a su manera de vivir o a lo que son como personas, ¿sí? Entonces, cuando leía esta historia de Pedro, habían dos cosas que puntualmente me llamaban mucho la atención y que hoy quiero compartírselas en esta tarde. Lo primero que yo quiero que tengamos presente, dice que cuando Jesús tiene este encuentro con Pedro, dice que la barca de Pedro se encontraba a la orilla. Y cuando la barca generalmente está en la orilla, ¿sí? Estamos hablando de que una barca se encuentra quieta, se encuentra vacía y sin utilidad alguna. ¿Sí? Pensemos en la barca como nuestra propia vida, ¿verdad? Pensemos en ella como nuestro envase, digamos, como el lugar donde de alguna manera Jesús puede entrar o no, ¿sí? Pero la barca viene a representar nuestra propia vida. Y dice la Biblia en esta historia que la barca se encontraba en la orilla, que estaba quieta, estaba vacía, porque no habían pescado absolutamente nada, y sin utilidad alguna. Es decir, al estar quieta, al estar en un lugar estacionada, no estaba siendo utilizada para lo cual fue creada, ¿sí? Y generalmente muchos adolescentes, muchos jóvenes tienen la tendencia, y aún adultos, ¿sí? Estamos hablando de que aún muchos adultos tienen la tendencia a instalarse en ese lugar y estacionarse allí, en la orilla, en el lugar donde se mira lo que otros hacen, en el lugar donde se disfrutan de las hazañas vía redes sociales o de lo que vemos en la televisión, en el lugar donde vamos por la vida sin darle el valor que tiene a lo que vivimos diariamente, en el lugar donde creemos que solo existe el éxito instantáneo, ese que vemos en la televisión de determinado personaje, de determinado equipo de fútbol, de determinado modelo, ¿sí? Nos sobrepasa el éxito que vende la televisión, que vende el internet, los modelos terminados, y no podemos ver entonces, cuando vemos toda esa cuestión de gente que aparentemente logró lo que nosotros quisiéramos, no podemos ver que en realidad en el proceso del día a día y en la formación que Dios va trayendo a nuestras vidas, en las diferentes áreas, son indispensables. No podemos ver que ese proceso es necesario. Acá vemos a un Pedro que se encuentra con Jesús, pero yo pensaba y me adentraba un poquito en lo que ha pasado en el corazón y en la vida de Pedro, ¿sí? Pensaba un poquito en qué ha sido de la vida de Pedro y me imaginaba los procesos por los que debió haber atravesado previamente a llegar a este encuentro con Jesús. Frustración, enojo, desesperanza de ver que no le alcanzaba siquiera muchas veces para pagar el tributo que eran los impuestos de la época, ¿sí? La frustración de muchas veces no pescar absolutamente nada y volver con las manos vacías a la orilla y tener que quedarse allí mirando tal vez como otros lograban cosas que él solo soñaba, ¿sí? Y no entendiendo ese proceso, no entendiendo cómo en el día a día le podía ser útil eso que estaba sucediendo con él, para su desarrollo como hombre, como mujer, en el caso de las mujeres. Pedro no entendía cómo eso le podía ser útil. Entonces había desesperanza, entonces había frustración,
solo se dedicaba a existir lavando redes, sin visión del futuro, sin esperanza en Dios, como muchas personas, ¿no? Como muchos adolescentes, como muchos jóvenes que van a la escuela, que se juntan con amigos, que miran todo el día televisión o internet, que se levantan y repiten siempre lo mismo y no encuentran sentido a lo que hacen, a lo que viven. No ven el día a día como el proceso de Dios para formar el hombre y la mujer que Él diseñó para ellos. No lo ven, no lo ven. ¿Por qué? Porque están en la orilla. Y ven que la barca está quieta, que está vacía y sin utilidad alguna. La desesperanza los abruma. La desesperanza, la frustración porque las cosas no salen, el éxito aparentemente instantáneo de otros hace que genere frustración en la vida de un adolescente que quiere ser youtuber, en la vida de un joven que sueña con ser jugador de fútbol, en la vida de una chica que quiere ser actriz o modelo y que ve como otras a los 12, 13 años llegan con tanta naturalidad y yo estoy en un proceso. Y no entiendo ese proceso y creo que estoy en la orilla, con la barca quieta, con mi vida quieta, vacía y sin utilidad alguna. Ahora, quiero que vayamos al siguiente punto, porque en un momento dado Jesús le habla a Pedro y le pide que por favor lleve la barca más allá de la orilla. Y también en algún momento le dice a lo profundo, al fondo, que bogue mar adentro. Y es ahí cuando, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, que cuando decidimos subirnos a la barca de Jesús, a la vida de Jesús, entonces ahí la adolescencia, la juventud, la vida se torna plena. Dejamos de estar a la orilla. Dejamos de vivir viendo lo que otros hacen, dejamos de vivir viendo lo que aparentemente no tiene sentido y nos genera desesperanza. Empezamos a ver la vida y a mirar la vida de otra forma, no viendo solo el día a día, no solo viendo el día a día, sino el futuro con esperanza, con propósito. Estudio porque quiero ser un profesional. Estoy arriba de la barca, más allá de la orilla. Y ya no estudio porque ¿qué sentido tiene estudiar? ¿Para qué me sirve esto? Estudio porque quiero ser un profesional en el futuro y que mi familia tenga la posibilidad de seguir creciendo. Aprendo porque quiero crecer, porque quiero ser mejor en lo que hago. Escucho el consejo porque quiero vivir sabiamente. Escucho el consejo porque quiero vivir sabiamente. Escucho el consejo de mis padres, escucho el consejo de mi madre, escucho el consejo de los líderes, de mis pastores, escucho el consejo de aquellos adultos sabios que tienen la capacidad de guiarme sanamente y a Cristo. Amo a mi familia y los honro porque son un regalo de Dios. Entonces ya estoy arriba de la barca. Estoy arriba de la barca. Y Pedro, arriba de la barca, ya empieza a ver la vida de una forma diferente. Ya hay cosas que no entiende tal vez no entiende por qué Jesús está arriba de su vida, arriba de su barca, pero ya la empieza a ver de una manera distinta, ¿sí? Empieza a creer en un futuro distinto, en un futuro lleno de bendiciones, en una vida sana y de disfrute, sin romper los límites que son por nuestro propio bien. Como adolescentes, como jóvenes, como adultos, empezamos a creer en un futuro lleno de bendiciones, en una vida que puede ser sana, de disfrute, sin tener que romper ningún límite que ha sido puesto por Dios y que son para mi bien. Como en algún momento Adán y Eva rompieron el límite que Dios había puesto para su propia vida y se generaron un problemita, ¿no? Sí, bueno, Dios pone límites en nuestra vida que son por nuestro propio bien. La vida de arriba de la barca, sin estar en la orilla, se ve de otra forma, chicos. La vida arriba de la barca, sin estar en la orilla mirando lo que otros hacen y cómo aparentemente tienen éxito instantáneo, ¿sí? Como si fuera el café instantáneo, que le pones un poquito de polvito y ya con agua caliente lo tenés en 2 minutos o en 1 minuto, ¿no?
ya empiezo a mirar la vida de otra forma. Ya no es ese éxito instantáneo y esa cuestión instantánea que aparentemente nos quiere vender este sistema. La vida arriba de la barca, sin estar en la orilla, es y se vive de otra forma. Empiezo a disfrutar de mi adolescencia porque es un tiempo donde Dios me está formando y dándome identidad. Disfruto de las amistades, disfruto de la familia que Dios me dio, disfruto del espacio de preadolescentes, disfruto de ir a la escuela, de relacionarme con otros compañeros que a lo mejor no tienen a Cristo, pero en el cual yo tengo la posibilidad de alumbrar, ¿sí? De testificar, de dar un ejemplo y que ellos vean en mí algo diferente. Ya empiezo a disfrutar de otra manera. Cuando las cosas van bien o mal, Dios me está formando. Cuando la escuela parece tediosa y cansadora, es Dios formándome. Cuando la familia parece asfixiante, entre comillas, es Dios formándome. ¿Sí? Cuando tengo amigos que piensan diferente o actúan diferente, es Dios formándome. Para aprender a vivir bien, necesitamos aprender a oír a Jesús, chicos. No importa si estabas lavando redes o la vida no tenía resultados, si las cosas carecían de valor, si estabas a la orilla, estabas simplemente lavando redes, si simplemente estabas quieto, estancado, si estabas parado, si creías que no había esperanza, que no había algo diferente para vivir. Yo quiero decirte que para vivir bien, para aprender a vivir bien, necesitamos aprender a oír a Jesús. ¿Sí? Pedro estaba en su barca y de repente vio que en su barca estaba Jesús. Y él oyó a Jesús. En un momento el Señor le pide: Pedro, vamos un poquito más allá de la orilla. Y después le dice: boga mar adentro. Y Pedro oyó la voz de Jesús. Él podría haber dicho: déjame con las redes que estamos lavándola, déjame ahí en la orilla que estoy tranquilo, ya probamos un montón de veces y la cosa no salió. Sin embargo, él oyó a Jesús y navegó en su barca rumbo a lo profundo. Así como muchas veces y diariamente vos y yo debemos hacer, escuchar a Jesús día a día para que nuestra barca, nuestra vida pueda navegar rumbo a las profundidades del océano, rumbo a las bendiciones de Dios, rumbo a aquello que Dios tiene como destino para nuestra vida. Una vida en la orilla, chicos, una vida en la orilla puede ser una vida vacía y sin rumbo, una vida quieta. Una vida navegando es una vida donde Dios va formando el hombre y la mujer que diseñó para vos y para mí. Antes pescabas peces, le dijo Jesús a Pedro, ahora serás pescador de hombres. Tomás, ahora vas a ser pescador de hombres. Octavio, ahora vas a ser pescador de hombres. Julieta, Olivia, ahora van a ser pescadoras de hombres. Juanita, Paloma, ahora van a ser pescadoras de hombres. Lucas, ahora vas a ser pescador de hombres. Dulce, ahora vas a ser pescadora de hombres. Chicos, todos dejamos de pescar peces para ser pescadores de hombres. Pónganle su nombre ahí. Pero con Jesús en la barca, chicos, dejamos de ser personas apáticas que vivían a la orilla, que a lo mejor no le encontraban sentido a lo que hacen diariamente, para transformarnos en pescadores de hombres. Dejamos de lado las cosas pasadas, ¿sí? En Jesús todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Con Jesús en la barca no hay apatía, no hay depresión, no hay tristeza, tenemos identidad, tenemos visión y tenemos dirección. Él pagó un alto precio por vos y por mí. No hay más una vida vacía, hay una vida con propósito, chicos. Así que yo quiero bendecirlos en esta tarde, darle gracias a Dios por su vida. Y cuando piensen que la vida que llevan a lo mejor es una vida que no tiene sentido, que no saben para qué están, recuerden que Jesús, ¿sí?, les dio propósito, Jesús les dio identidad, Jesús les dio dirección, ¿sí? Así que ya no vivimos más una vida vacía. En la orilla era una vida vacía. En la orilla Pedro no sabía para qué estaba y salía todos los días a pescar sin saber para qué. Cuando Pedro
encontró a Jesús en su vida, en su barca, entendió de que su vida tenía propósito, de que su vida tenía dirección. Y ya no iba a ser más pescador de peces, ahora iba a ser transformado en un pescador de hombres. Así que chicos, a cada uno de ustedes los bendigo y les declaro que dejan de ser pescadores de peces para transformarse en pescadores de hombres. Recuerden que su vida es una vida con propósito, es una vida sí, que tiene una esencia, un destino, y Dios los creó con propósito. Recuerden esto siempre, Dios me creó con propósito. Es nuestra tarea descubrir cuál es el propósito para el cual fuimos creados, pero Dios nos creó con propósito. Dejemos de vivir en la orilla y empecemos a movernos en las profundidades de las aguas, creyendo que Jesús va con nosotros y que cada día es un día que suma a aquello que Dios está haciendo en mi vida. Los bendigo y que disfruten del fin de semana y de estos días a pesar de las circunstancias. Los queremos. Saludos de parte de Rosa, de parte de Sebastián.